Gracias Jesús, hoy yo te alabo. Gracias Jesús, yo te bendigo. Eres la razón de mi alabanza. Estamos dedicando estos programas últimos al Espíritu Santo, porque estamos celebrando la Pascua. Y en la Pascua pues nos alegramos por la resurrección del Señor, pero también nos preparamos para la solemne vigilia de Pentecostés, donde pedimos al Señor que renueve en nosotros la acción del Espíritu Santo. Recordemos que nuestra fe está centrada en el Dios Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre que nos envía a Jesucristo, que nos redime, el Padre que crea, el Hijo que nos redime, Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el que ha movido la Iglesia durante estos 20 siglos. La presencia y la acción del Espíritu Santo que dejó el Señor en sus discípulos y que ellos transmitieron por medio del ministerio sacerdotal. Lo recibimos especialmente por el bautismo, ese sacramento que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Y lo confirmamos con el sacramento de la confirmación, que es el que perfecciona la gracia del bautismo, nos enraiza más en esa vida de fe y en esa vida espiritual y nos da la fuerza para convertirnos en soldados de Cristo. Yo quiero hablar hoy de lo que produce en nosotros el Espíritu Santo. Él nos da 7 dones, que son la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad, el temor de Dios. Esos 7 dones se nos dan con el Espíritu Santo, y si nosotros somos conscientes de esa presencia del Espíritu Santo y la cultivamos, entonces esos dones arraigados en nosotros van a producir luego unos frutos de los que vamos a hablar en el próximo programa. La sabiduría es esa capacidad de discernimiento para uno saber lo que le conviene y lo que debe evitar, lo que realmente vale la pena y por qué gastar la vida. Por eso el Espíritu Santo nos enseña que las cosas esenciales por las cuales hemos de gastar la vida es las cosas espirituales. Lo material tiene que ser como una plataforma que nos sirva para alcanzar el fin último, que es Dios, y nos lleva a gustar esa enseñanza que nos dejó Jesucristo y que es lo que ha visto y oído el Padre. La inteligencia es esa capacidad de saber gobernar nuestra vida de acuerdo a eso que hemos aprendido de la sabiduría. Hoy se piensa que ser inteligente es tener muchos conocimientos, pero eso no es. Si la inteligencia no va guiada por la sabiduría, entonces terminamos convirtiendo este don que el Señor nos da para hacer tantas cosas, para poder seguir perfeccionando la creación, lo convertimos en un arma contra nosotros mismos. Lo que pasa, por ejemplo, con todas esas bombas nucleares y todas esas armas que el hombre hace biológicas, convierte la inteligencia en un arma contra él, porque no va guiada por la sabiduría. En el consejo, pues primero nos dejamos aconsejar de Dios, de acuerdo a esa enseñanza dada por el Señor. Valoramos lo que Dios nos enseña porque sabemos que es lo que más nos conviene y nos hace llegar a esa felicidad perfecta que Dios quiere, y además de eso nos convierte en instrumentos para ayudar también a otros en ese caminar hacia Dios, en guiarlos, en llevarlos como en ese espíritu de la verdad. Consejo, sí que lo tenemos que pedir hoy para dejarnos aconsejar del Señor y no del mundo, que nos está ofreciendo otro tipo de consejos que nos llevan a otra parte.
El don de la fortaleza sí que lo necesitamos hoy. Recordemos lo que dice el Señor en uno de sus evangelios, que nosotros tenemos que estar atentos, vigilantes, porque aunque el espíritu está presto, la carne es débil. Entonces todas esas tentaciones que nos apartan del camino que Jesús nos ha enseñado, si no tenemos ese don, pues fácilmente terminamos yéndonos por el camino equivocado. La ciencia, que es el conocer las cosas de Dios, eso que la razón no es capaz de entender, entonces nos da la capacidad de conocer las cosas de Dios y también las cosas de la tierra, dándole a las cosas de la tierra la utilización que son, no convirtiéndolos como fines, sino como instrumentos, como decíamos ahora, para alcanzar ese fin último que es la vida en Dios. ¿Cómo alcanzamos esa vida de Dios? Con otro don que es necesario también, y es la piedad. La piedad nos lleva a gustar todas las cosas que tiene que ver Dios, la lectura espiritual, la oración, las obras de caridad. Una persona piadosa será capaz de irse adentrando en ese misterio de Dios y guiado por el Espíritu Santo es capaz de alcanzar ese conocimiento máximo que los sentidos nunca serían capaces de alcanzar. Entonces sí que tenemos que pedir ese don de la piedad y ejercitarnos, pedirle al Señor que nos haga piadosos. En todo eso de la piedad es la lectura de la palabra de Dios, el rezo del Santo Rosario, la vivencia de la Eucaristía con fe y con amor, la vivencia de los sacramentos. Es esa parte que nos lleva a valorar las cosas de Dios. Y por último viene ese don tan lindo que es el temor de Dios y que muchos lo interpretan de una manera distinta y es miedo a Dios o hacer las cosas por miedo a la condenación. Eso no es el temor de Dios. El temor de Dios es esa capacidad que tenemos nosotros de no ofender a Dios porque perdemos ese amor que Dios nos tiene. Nosotros, gracias al Espíritu Santo, hemos podido saborear y experimentar en nosotros el amor de Dios y todas sus bondades. Entonces, ¿qué hace el temor de Dios? Nos lleva a evitar cometer cosas que nos lleven a apartarnos o a que el Señor nos retire ese amor y esa protección. Él no lo hace, pero pues nosotros somos los que terminamos apartándonos de Él. Entonces no es actuar como Dios quiere por miedo, sino porque no queremos en ningún momento perder algo tan grande como es sentirnos amados y poder amar al Señor como el fin último de nuestra vida. Si nosotros acogemos en nosotros estos dones y los vamos cultivando, entonces como veremos en el programa en los próximos 8 días, eso producirá en nosotros unos frutos que no solamente nos benefician a nosotros, sino también a los que están con nosotros y nos ayudan pues a conseguir la vida eterna. Recordemos lo que dice el Señor: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces, poner en práctica esos frutos nos va dando la gracia de hacernos santos. Que el Señor les prepare sus corazones para recibir esa renovación del Espíritu Santo que haremos en la solemne vigilia de Pentecostés. Y que el Señor les conceda estos 7 dones, que ustedes sean conscientes de esa riqueza que es el Espíritu Santo con sus 7 dones, porque el mundo de hoy necesita cristianos fortalecidos que produzcan frutos de santidad para la humanidad. El Señor les bendiga, les llene de su gracia, los ilumine con su Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Gracias Jesús, hoy yo te alabo.